todos ustedes en algún momento determinado se van a cruzar con estos casos. Y cuando lo hagan, espero que se den cuenta que es una patología bastante sencilla. Y cuando se encuentren con una patología de estas complicada, sepan actuar y conseguir el objetivo importante de ellos, ¿no? Si es una hernia encarcelada, poderla manejar en el sitio donde está. Y si es una estrangulada, estabilizar al paciente para poderlo referir. Hernias, eventaciones y evisceración. La belleza del cuerpo humano, plasmada en cientos de muestras de arte. Y qué mejor tratar de darle mantenimiento a esa belleza. Esos son los cirujanos, que están tratando de conseguir que se mejore la imagen de la estructura del ser humano. Y nos vamos a encontrar con esto. Imágenes que no se nos va a quitar de la retina, y vamos a ver estas alteraciones. Esa estructura bella que nos mostraba en la primera figura se ve alterada por estas muestras. Entonces, la competencia de hoy es diagnosticar, realizar el diagnóstico diferencial, proponer tratamiento de la patología herniaria de la pared abdominal. Porque hernias puede existir no solo en la pared abdominal, como hemos visto, sino puede haber hernias en otros lugares. Por ejemplo, una hernia muscular, un deportista que sufre una contusión muy intensa en el músculo puede provocar la ruptura de la fascia lata, y esta fascia lata no se va a pegar. Entonces, cada vez que flexione, vamos a encontrar una asimetría en él. ¿Qué está pasando? Se está herniando el músculo. Cuando sufrimos una contusión cerebral, se produce un incremento de la presión intracraneana, y este incremento de la presión intracraneana puede empujar al tallo cerebral hacia el agujero magno y herniar un mucus cerebral. Es una hernia. Entonces, pero el tema de hoy es hernia de la pared abdominal. Por lo tanto, si no tenemos el conocimiento o no recordamos esa anatomía que hemos aprendido, de repente no la vamos a poder entender perfectamente. Por ejemplo, ¿cuál es la génesis del conducto inguinal? A ver, hija, ¿cómo se produce? ¿Cómo se realiza este conducto que es muy importante para nosotros? ¿Qué es lo que provoca esa perforación en la pared abdominal? El descenso de los testículos. El testículo se forma junto con el riñón, suspendido en el espacio por una estructura llamada gubernaculum, una porción superior que va hacia el diafragma y otra inferior que se dirige hacia el escroto. Durante la evolución, la parte inferior empieza a retraerse y junto con ello empieza a jalar el testículo. Va a llegar un momento en que se va a encontrar con la pared anterior del abdomen y lo va a perforar. Y es así como se origina el conducto inguinal. Junto con ese descenso, también se lleva de encuentro el peritoneo parietal, lo que vamos a conocer como el receso peritoneo vaginal. Este debe obliterarse, ¿no es cierto? Pero si permanece abierto, va a ocasionar la posibilidad de protrusión del contenido a través de ese conducto. Y vamos a tener como resultado la hernia inguinal congénita. Hernia inguinal congénita. Entonces, si no recordamos estos aspectos anatómicos, no vamos a poder entender la hernia. Y esta es la importancia, ¿no? Las enfermedades que más comúnmente afligen a la humanidad son sin duda las hernias. Así es que las calculadas prudencialmente son de todas las edades, en los ambos sexos,
resulta que la padecieron o han padecido más de la octava parte de los mortales. O sea, es una incidencia bastante alta el problema hereditario. Y esto Gimberman lo dijo en su tiempo, ¿no? Miren cuántos años han pasado y sigue habiendo esa patología. Y entonces tratemos de definir qué cosa es una hernia. Y entonces para que haya una hernia tiene que existir un agujero en la pared abdominal. Entonces estamos hablando de un orificio anatómicamente constituido, que puede ser congénito, como en el caso del ombligo, por ejemplo, ¿no? La cicatriz umbilical se produce por el ingreso del cordón umbilical, ¿no? Y este agujero en la pared tiene que cerrarse. Es un agujero congénito y anatómicamente bien constituido. Entonces, si incrementa la presión dentro de la cavidad abdominal, las vísceras se van a salir por este hueco. Y eso es una hernia. Entonces la hernia podemos conceptualizarla como la protrusión del contenido intraabdominal a través de un orificio anatómicamente constituido de origen congénito o adquirido. ¿Listo? Y entonces veamos su epidemiología. La incidencia global, 10%, es alta, 10%. Y de todas las hernias, la más frecuente es la hernia inguinal, en sus dos formas, sea directa o indirecta. Predomina la hernia inguinal indirecta. 2/3 de todas las hernias inguinales son indirectas. 1/3 son directas. Las umbilicales, 5%. Las más bajas en incidencia son las epigástricas, pero tienen importancia. Las incisionales, ni qué decir, posincisionales, o sea, una laparotomía puede dar origen a un proceso herniario adquirido. Etiología. Entonces, vamos a tratar de encontrar factores que puedan provocar esta patología. Y entonces vamos a encontrar los factores predisponentes. Factores congénitos, como hemos mencionado ya, la cicatriz umbilical, ¿no? Pero también pueden haber alteraciones en el desarrollo de la pared abdominal y pueden originar agujeros, brechas, igual que las hernias epigástricas, por ejemplo, ¿no? Acuérdense que el diafragma se desarrolla a través de 4 núcleos. Estos núcleos van creciendo y al unificarse constituyen todo el diafragma. Si hubiera una causa que provoca este desarrollo, vamos a encontrar que puede haber un foramen en este músculo y entonces se va a originar la hernia diafragmática congénita, ¿no? Entonces, así como hay desarrollos imperfectos, en la pared abdominal también lo hay y puede ocasionar inclusive eventraciones congénitas. Edad, ni qué decir, ¿no? Entre más años tengamos, nuestros tejidos se van debilitando cada vez más. Se van produciendo algunas alteraciones que van a condicionar la aparición del proceso herniario. Obesidad, ni qué decir. Uno de los factores por los cuales la obesidad provoca procesos herniarios es que la grasa se infiltra también en los tejidos aponeuróticos y a la vez, al acumularse la grasa dentro de la cavidad abdominal, en ese mantilito que nos cuelga, que es el epíplon, aumenta la presión y entonces es el mecanismo por el cual la obesidad puede provocar el desarrollo de procesos hernianos, enfermedades cardíacas, pulmonares, la tos, otro de los factores importantes en la génesis. Prostatismo, ni qué decir, ¿no? El paciente que tiene una hipertrofia de próstata tiene la necesidad de pujar para iniciar el chorro. ¿Qué está haciendo? Está incrementando la presión intraabdominal. La enfermedad colónica, el estreñimiento, ni qué decir. Embarazo, con mucha mayor razón, ¿no? Y es por eso que en el caso de las hernias umbilicales, el sexo más afecto son el sexo femenino, justamente por el embarazo. Desnutrición, alteraciones metabólicas del colágeno, importante, ¿no? Que uno de los factores es el tabaquismo, y el tabaquismo tiene que ver mucho con el metabolismo del colágeno.
Y el factor desencadenante no hay otra cosa que es la vía incrementada, la presión intraabdominal incrementada. No hay otra cosa. Ese es el factor desencadenante. Su clasificación. Hay diferentes clasificaciones del proceso herniario. Pueden ser desde congénitas y adquiridas. Dentro de las adquiridas tenemos las recidivas de los procesos herniarios, o sea, las hereditaciones. Traumáticas ni qué decir. Según su localización, podemos localizarlas en hernias anteriores, posteriores, superiores, inferiores, de acuerdo a la división que demos a la cavidad abdominal, a la pared abdominal. Superiores, epigástrica, umbilical, espigue. Inferiores, obturatriz ciática, perianales. En las anteriores también podemos tener los paraostomales. Una colostomía, por ejemplo. Si nosotros hacemos un agujero muy grande, a través de este agujero puede salir, aparte del ostoma, puede salir contenido intraabdominal. Según su condición, una característica importante de la hernia es de que el paciente dice: se me sale cuando hago fuerza y desaparece cuando me pongo en la cama. Me echo y desaparece. O cuando lo sobo y desaparece. Eso se llama reductibilidad. ¿Ya? Entonces, teniendo en cuenta esta característica, podemos clasificarlas a las hernias reductibles e irreductibles. Las hernias reductibles todavía inclusive podemos dividirlas en dos, ¿no? Aquellas que logramos reducir y sin mediar esfuerzo se salen inmediatamente. Esas son las hernias incoercibles. Muy diferente a aquellas que las reducimos y para que vuelva a salir necesitamos que incremente la presión intraabdominal. Le pedimos al paciente que haga una maniobra de Valsalva y enseguida recién la vamos a ver exteriorizarse el proceso herniario. Esas son las coercibles. Y dentro de las hernias irreductibles, o sea, aquellas que no desaparecen, son aquellas que se han complicado. Y hay dos tipos de hernias. Las hernias incarceladas y las hernias estranguladas. La gran diferencia entre ellos, uno, es el tiempo, y dos, es el compromiso vascular. La hora de quiebre, 6 horas. Si el paciente dice, se me ha salido y ya no se me entra y me está causando dolor y tiene menos de 6 horas, debemos estar pensando en lo que es hernia encarcelada. Y aquellas que tienen más de 6 horas, ya debemos estar pensando en una hernia estrangular. Y de acuerdo a esto, es nuestro actuar. Frente a una encarcelada, actuemos, tratemos de reducirla. En cambio, en la estrangulada no la tocamos. Pero sí vamos a empezar a actuar sobre aquellas alteraciones que se están produciendo, por ejemplo, deshidratación, hay que actuar sobre los vómitos, hay que actuar sobre el dolor, por la posibilidad de una traslocación bacteriana que se puede producir. Entonces, ahí es donde vamos a actuar para estabilizar al paciente y poderlo referir en las mejores condiciones. Según su contenido, algunas de ellas toman el nombre porque las ha descrito. Por ejemplo, si se encuentra dentro del saco el epiplo, vamos a decir que es un epiplocele. Si es el intestino, es un enterocele. Si es parte de la vejiga, es un cistocele. Si es de Richard, la de Richard es aquella hernia crural en la cual parte del borde antimesentérico del asa ha sido pellizcado. Litre, cuando el contenido es el divertículo de Meckel. Amián, hernia inguinal, cuyo contenido es el apéndice, por lo general normal, pero no podemos dejar de lado en que se puede encontrar un apéndice inflamado, inclusive perforada. Garenquiol, una hernia crural cuyo contenido es el apéndice. Y May, aquella hernia ya es un poco mayor,
en la cual hay un doble bucle de la asa intestinal, ¿no? Entonces, son nombrecitos que debemos recordar porque siempre se nos puede presentar en cualquier momento una de estas entidades. Fisiopatología. Entonces, estábamos viendo, adelantando ya que para que se produzca una hernia, tiene que existir primero un hueco, o sea, una alteración anatómica en la pared abdominal. Segundo, esta pared empieza a disminuir su resistencia, ¿no? Y por último, el incremento de la presión intraabdominal hace que las vísceras puedan desplazarse por esta brecha, por este agujero. Entonces, como decíamos, el factor más importante en la génesis de la hernia es el incremento de la presión intraabdominal, porque hay orificios tan pequeños que pueden irse dilatando. Y vamos a ver en el caso de las hernias epigástricas, por ejemplo, partes de una hernia. Entonces, volvemos a recalcar un anillo herniario, un saco, que si nosotros nos percatamos, simplemente es la progresión del peritoneo parietal que es arrastrado por el contenido, ¿ya? Y el contenido herniano. Tres componentes de la hernia: anillo, saco y contenido. En algunos casos vamos a ver que no existe saco, ¿ya? Entonces ya no cumpliría con este precepto, ¿no? Vamos a ver algunos casos especiales de eso. Y esto es importantísimo: fenómeno herniario. El fenómeno herniario es esa propiedad que tiene la hernia de poder aflorar y reducirse. Entonces, esa característica, a eso le llamamos fenómeno herniario, de exteriorizarse y poder reducirse. La reducimos, puja y se sale, ¿no? Ese es el fenómeno herniario. Ese es el fenómeno herniario, ¿ya? Entonces no se van a olvidar, fenómeno herniario, la característica que tiene el proceso herniario de exteriorizarse y poderse reducir, ¿ya? Fenómeno herniario. Entonces, veamos qué datos semiológicos podemos tener en cuenta para poder hacer el diagnóstico de un proceso herniario. Siempre el examen debe ser en dos posiciones: posición de parado, bipedestación, y el decúbito dorsal, ¿ya? Posición de parado nos va a dar la clara idea de esa simetría que existe. Si yo lo tengo el paciente parado, incrementa la presión intraabdominal y el proceso herniario se va a exteriorizar con mucha más energía, ¿ya? Entonces, y si yo lo tengo en decúbito dorsal, pues voy a pedir siempre necesariamente que haga una maniobra de Valsalva. Valsalva es el incremento de la presión intraabdominal provocada. Puede ser por una tos, puede ser por un pujo, puede ser por una maniobra de abdominal que va a incrementar la presión intraabdominal. Identificar el fenómeno herniario, lo que estábamos hablando, lo que hemos visto. Si tiene esa característica, no hay otra patología que tenga fenómeno herniario en su evolución. Por ejemplo, estamos hablando de una tumoración. Un lipoma es una tumoración. Y un lipoma no va a tener el fenómeno herniario. Es un tumor en el tejido celular subcutáneo que tiene bordes definidos, pero que no tiene esa característica de desaparecer en algún momento, ¿ya? Fenómeno herniario. Tenemos que ver características del saco y el anillo. En algunas oportunidades podemos introducir nuestros dedos y poder determinar qué ancho o qué diámetro tiene el anillo herniario. ¿No es cierto, Victoria? Llegamos a ver eso, ¿no? Hemos metido los dedos en una hernia umbilical y nos hemos fijado que tiene cerca de 2.5 a 3 centímetros, porque hemos entrado los dedos y hemos enganchado inclusive la aponeurosis.
anillo herniano. Siempre para nosotros ver si se trata de una hernia, tenemos que determinar ya las zonas herniógenas, ¿no? ¿Cuáles son las zonas de mayor presentación? Como les decía, hernia inguinal, la zona inguinal, la zona umbilical, la zona epigástrica, la zona lumbar. La zona lumbar también existe a ese nivel procesos hernianos. Y si tenemos una tumoración, pues hay un montón de características que nosotros debemos tratar de observar, ¿no? Localización, tamaño, coloración, propulsión, pulsación, aparición, porque dentro de las hernias inguinales, por ejemplo, uno de los diagnósticos diferenciales es el varicocele, o puede existir también una protrusión o un aneurisma de la femoral, y entonces vamos a tener el bulto ahí. Y si sentimos la pulsación, no es otra cosa más que una tumoración vascular, ¿no? Consistencia, sensibilidad, reductibilidad, movilidad, 11 características que podemos conseguir en el análisis de una tumoración. Semiología. Ustedes ya son expertos en hacer semiología, ¿verdad? ¿Sí o no? Dice que el silencio torna. Dice que son expertos, ¿no? Entonces, para el diagnóstico de un proceso herniano, importantísimo la anamnesis. El paciente viene y dice: doctor, tengo un puntito que cada vez que levanto peso se me sale y yo lo tengo que sobar para que se me desaparezca. O me echo y se desaparece. Entonces es importante los datos que nos den. A veces es un poco difícil en el caso de los pacientes obesos. Los pacientes que tienen el abdomen en delantal, que se les cae el abdomen, es un poco difícil de hacer el diagnóstico de un proceso tumoral, un proceso herniario inguinal. Difícil. Clínica, examen físico y exámenes auxiliares. Si no me equivoco, y ustedes también van a darse cuenta, el diagnóstico de una hernia es más clínico que laboratorial. Muchas veces nosotros pedimos una ecografía, un estudio imagenológico, simplemente para documentar la historia clínica, porque el diagnóstico lo hacemos con nuestros ojitos y con nuestras manitos. No hay otra cosa. Casos especiales, vamos a recurrir a los exámenes auxiliares para hacer el diagnóstico de una hernia. Pero ¿para qué nos sirven los exámenes auxiliares? Para el tratamiento. Porque hernia diagnosticada, hernia que debe ser reparada. No hay otra premisa, ¿no? Hernia diagnosticada, hernia operada. Y en el tratamiento, o sea, la restitución de la anatomía que fue alterada. Ese hueco que apareció, tenemos que cerrarlo. Tenemos que cerrarlo. ¿Listo? Y entonces, dentro de la técnica, tenemos el tratamiento del saco, que es prácticamente la eliminación de ese segmento de peritoneo parietal que se ha exteriorizado. Y para eso tenemos que reconocer uno de los elementos del saco, ya que el saco tiene un cuello, un cuerpo y un fondo. Entonces, cuando yo voy a operar una hernia inguinal, por ejemplo, una hernia inguinal indirecta, voy a tener la necesidad de desecar el saco, aperturar el saco, reducir el contenido y fijarme dónde está el cuello, que la voy a encontrar como una franja media blanquecina. Y es ahí donde tengo que mandarle el punto, ahorcar el saco y retirar el saco redundante. Ese es el tratamiento del saco. Tratamiento del contenido. Algunas veces tenemos segmentos de epíplon que se ha exteriorizado, sobre todo en aquellas hernias incoercibles, que se ha carnificado, que ha cambiado su estructura normal, y entonces tengo que resecar este segmento de epíplon, ¿no? Hacer una resección del contenido en este caso. Y la plastía de la pared. Puedo hacerlo
con un cierre con tensión, utilizando el propio tejido del paciente, colocando puntos, aproximando los bordes. Entonces, esto se va a quedar tenso, ¿no? Porque estoy tapando un agujero con su propio tejido. Pero tiene algunas indicaciones, ¿no? Por ejemplo, en hernias menores de 2 centímetros. Esto aplica a la mayor parte de las hernias, menos a las hernias inguinales. Porque las hernias inguinales no me interesa el tamaño que tenga, el tratamiento es único. ¿Ya? Es la aplicación de un material protección. ¿Listo? En las técnicas abiertas vamos a ver que es la técnica Liechtenstein tanto para una hernia de 1.5 o 2 centímetros como una hernia inguinoescrotal. Cierre sin tensión. Veamos, démosles algunos acápites a cada una de ellas. Hernia epigástica. Hemos dicho que más o menos es el 1% de todos los procesos hernianos. ¿Cuál es el origen de la hernia epigástica? Si nos recordamos anatomía, vamos a recordar que la parte aponeurótica del transverso y del oblicuo menor se van a fusionar para dar origen al tendón conjunto. ¿Ya? El tendón conjunto va a desplazarse hacia la línea media. Lo hace de dos formas, uno por encima del ombligo y otro por debajo. Cuando es por encima del ombligo, se va a dividir en dos hojas, una hoja posterior y una hoja anterior. La hoja posterior va a discurrir por detrás del músculo recto para constituir la pared posterior del estuche de los rectos y la parte anterior por delante del músculo recto, ¿no? Cuando llega a la línea alta, va a haber lo que se llama la decusación de fibras. Las fibras externas se hacen internas y entonces hay un cruce de fibras. A eso le llamamos la decusación de fibras. Y esta decusación de fibras puede provocar presencia de orificios, agujeros, y entonces por ahí es donde puede emerger la hernia epigástica. Otra de los orígenes de la hernia epigástica es ese agujerito pequeñito que ha sido utilizado para el pasaje de los vasos perforantes, paquete vasculo nervioso que atraviesa la aponeurosis a este nivel. Y estos agujeritos pequeñitos pueden tener la suficiente capacidad de poderse dilatar al incremento de la presión intraabdominal. Entonces, de esta forma, podemos conseguir que pueda existir un agujero a este nivel. Y entonces, una de las características que tiene la hernia epigástica, por ejemplo, es que causa mucho dolor. Es aquella que se originó por el orificio del pasaje de los vasos perforantes. ¿Ya? Debajo de este segmento de la pared abdominal, vamos a tener un distanciamiento entre la aponeurosis profunda del abdomen y el peritoneo parietal, por la presencia de una estructura grasa, ese ligamento falciforme, ligamento redondo. En medio de él discurría la vena umbilical que se dirigía al hígado y en este momento constituye uno de los ligamentos suspensorios del hígado. Es pura grasa. Y entonces, si yo tengo un agujero en la aponeurosis, lo primero que va a emerger es esa grasa, una grasa preperitoneal. Y entonces, hasta que llegue el peritoneo parietal, lo único que vamos a emerger es la grasa preperitoneal. Por eso les decía que hay algunas hernias que no tienen saco hernial. Y eso sucede con las hernias epigásticas pequeñitas. Pero si se dilata el anillo más de 2 centímetros, definitivamente que vamos a tener la presencia del peritoneo parietal. En ese momento vamos a tener dos partes del proceso herniario, grasa preperitoneal y el saco herniario. Cuando no hay saco herniario, es un poco difícil que la grasa preperitoneal regrese a la cavidad. Por eso que la hernia epigástica tiene la propiedad de que en algunas oportunidades no es reductible o es parcialmente reductible.
La mayor parte, hombres, ¿no? Hombres. Y entonces, el diagnóstico diferencial, ¿qué estructuras puede existir a ese nivel que tengan esa forma? Un tumor, un bulto, un lipoma, un quiste sebáceo, fibromas, neurofibromas y la diastasis de recto. ¿Qué es la diastasis de recto? ¿Alguien sabe? Diastasis de rectos. ¿Alguna vez han visto o han revisado el tema? Un paciente deportista que cada vez que hace un abdominal le sale un salchichón acá, un bulto. O sea, hace valsalva, que sale el bulto. Y es desde la apófisis sifoides hasta el ombligo. Y se echa y desaparece. Fenómeno herniario. Puede ser, ¿no? Pero tan grande, poco difícil. Eso es diastasis de rectos. En este caso, hay una alteración del metabolismo del colágeno y hace que esta aponeurosis sea totalmente elástica. Entonces, cuando hace la flexión o hace el incremento de la presión intraabdominal, los rectos se distancian y solo la parte aponeurótica que hay en el medio, que es elástica y protruye. Y no hay agujero, no hay anillo herniano. Esa es la diastasis de rectos, ¿eh? Entonces, ese es el diagnóstico diferencial. Por el tamaño nomás ya vamos a ver que se trata de diastasis de rectos, ¿ya? Las hernias epigástricas son siempre más pequeñas. Ecografía, como les dije, solo para documentar el caso, porque no es esencial. ¿Qué pasaría si yo tengo un lipoma y una hernia epigástrica? Ecográficamente van a tener la misma característica. ¿Por qué? Porque los dos son de consistencia grasa. Entonces la ecografía, lo único que me va a decir es que ese tumor graso está fijo al plano aponeurótico, a diferencia del lipoma que está suspendido en el espesor del tejido adiposo, del tejido celular subcutáneo. En esa forma, de repente, me puede ayudar la ecografía para distinguirlo de un tipo. Tratamiento quirúrgico. Y aquí se cumple lo que les mencionaba, ¿no? Una herniorrafia, cierre con tensión, cuando son anillos menores de 2 centímetros. Y hernioplastia, o la aplicación de un material protésico, cuando este diámetro es más de 2 centímetros. Hernia umbilical. Esta hernia, la mayor parte, es congénita. Y si uno se pone a pensar, este cierre a veces siempre es defectuoso. ¿Se acuerdan que les mencionaba que el pasaje de un paquete vasculonervioso que provoca un orificio pequeño en la pared es posible de dilatarlo? Si el cierre umbilical es imperfecto, va a existir siempre la hernia. Entonces, cabe la posibilidad de que todos los procesos herniarios sean congénitos, umbilicales. Porque si no, ¿qué orificio se dilataría? ¿No? Si estuviera bien cerrado, viene la gestación, ¿y qué se dilataría? No se dilata nada, ¿no? Se tiene que haber un defecto en ese cierre, sí o sí. Y ahora, en este tiempo, la hernia umbilical congénita es mucho más frecuente. Mamá no quiere desfigurar mucho su cuerpo, no quiere estar con el pecho mojado, entonces deja de darle de lactar al bebé y entonces se produce la necesidad de la lactancia maternizada, el uso de leche maternizada. Y esto va a ocasionar en el bebé síndromes fermentativos, estreñimiento, llanto, y son condiciones que van a incrementar la presión intraabdominal y esto va a retrasar el cierre de esta cicatriz umbilical. ¿Hasta cuánto tiempo podemos esperar que el anillo se cierre? Literatura nos menciona 2 años, 3 años, 4 años, promedio que 3 años, ¿no?
Entonces nosotros debemos pensar en el tratamiento quirúrgico de una protrusión umbilical a partir recién del tercer año. Si es menor, podemos darle chances a que se pueda cerrar en forma espontánea. Así que si viene mamá con su hijito de 9 meses y le dice, se le está saliendo el pupute, esperemos, tranquilicemos a la mamá. Ya nos olvidamos del ombliguero. Antes nos colocaban ombliguero. Si vieran los bebitos hace 60 años, para que puedan dormir, agarraban una franela grande, lo ponían como momia, echaban el ombliguito, y todavía para que tenga un ombliguito bonito le ponían su chochito, una semilla de un frijol, le ponían en el ombligo para que se vea bonito, pero eso ya se dejó de lado. El bebé ya duerme totalmente libre, ya no es un muñeco que abrazaban antes. Inclusive decían, mi hijo es de pan, porque si yo lo dejo ahí, se queda ahí. Ahora, dejen a un niño, a ver. En emergencia nos llegan niños de 2 meses que se caen de la cama y que se dan boletines y se caen. Descuido de la mamá inexperta. Entonces, el sexo más frecuente en la hernia umbilical, sexo femenino. Clínica, tumoración umbilical. Igualito, el diagnóstico diferencial, lipomas, fibromas, hernia epigástica, granulomas, hasta cáncer, porque puede haber un cáncer intraabdominal y puede aflorar a través de este orificio, puede existir. Nosotros en alguna oportunidad nos percatamos de un paciente que se operó con una laparoscopía y después de 1 año de la laparoscopía empezó a crecer en el ombligo. Cuando hicimos estudios, se trataba de una carcinomatosis abdominal y el proceso tumoral estaba emergiendo por la cicatriz umbilical. Tratamiento quirúrgico, se aplica lo mismo. Diámetros menores de 2, hernio-radio. Diámetros mayores de 2, hernioplastia. Hernia inguinal. El 75% de todo el proceso son inguinales. Y acá hay 2 zonas. En la región inguinal tenemos 2 zonas de debilidad, ¿no? Uno es el conducto inguinal, que ya mencionamos, de que si hay la persistencia del receso peritoneo vaginal suficiente como para que pueda ser dilatado y pueda emerger por ahí el proceso hernial. Tiene que discurrir todo el conducto inguinal, aflora por el anillo inguinal profundo, camina por el conducto y se exterioriza por el anillo inguinal superficial. Aquí hay nomenclaturas, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de anillo herniario externo y anillo herniario interno, nos estamos fijando como punto de referencia la línea media. Anillo herniario externo es el anillo inguinal profundo y el anillo herniario interno es el anillo inguinal externo. Superficial. ¿Ya? Entonces, y como decíamos, 2/3 de todo el proceso herniario son hernias inguinales indirectas y son las que más se pueden complicar. ¿Ya? Más se pueden complicar. Y la otra zona es el triángulo eje-Z. Una zona anatómica que está delimitada, si nosotros lo vemos desde adentro, porque desde afuera no vamos a distinguirlo, desde adentro de la cavidad peritoneal vamos a encontrar el borde externo de los rectos, el ligamento inguinal y los vasos epigástricos inferiores. Triángulo eje-Z. ¿Por qué constituye una zona herniógena? El tendón conjunto tiene un desplazamiento desde la parte externa, externa, hacia la parte media. Y su inserción es en el borde externo de los rectos. ¿Qué es lo que pasa en esta zona? Muchas veces este tendón conjunto tiene que abanicarse,
tiene que agarrar y enviar fibras hacia el ligamento inguinal. Y entonces, de esa forma, me provoca la resistencia de este triángulo. Pero si hay una alteración en la inserción y el tendón conjunto se inserta en forma recta, me va a dejar desprovisto de refuerzo a esta zona. Y eso es la causa anatómica por la cual existe debilidad en el triángulo excelvas, por una mala inserción del tendón conjunto. ¿Ya? Del tendón conjunto. Entonces, ya entendemos por qué constituyen estas dos zonas de debilidad. Y es simplemente alteración anatómica. En el caso del conducto inguinal, un mal cierre. Y aquí cabe la posibilidad de que de repente nos llegue un paciente y nos traiga una ecografía, nos diga, doctor, el ecografista me ha dicho que tengo una hernia y me tiene usted que operar. Y entonces nos fijamos en la ecografía y nos dice, anillo herniario de 0.5 centímetros, es decir, 5 milímetros. Y uno se pone a pensar, 0.5, o sea, así de pequeñito. Y si nosotros recordamos, por el conducto inguinal está transcurriendo el cordón espermático. Si este conducto no tuviera ninguna luz, lo presionaría el cordón espermático y lo que ocasionaría es que las bolitas se caigan, se mueran. ¿Por qué? Porque no le llegaría la circulación. Entonces, este conducto tiene que tener necesariamente una luz. Y entonces, esta ecografía no me sirve para hacer el diagnóstico de una hernia inguinal, no me sirve. Es más, puede provocar un conflicto entre ecografista y cirujano. ¿Ya? Entonces, tengamos en cuenta ese dato que se nos puede presentar. Entonces, llamamos hernia inguinal indirecta aquella que transcurre por el conducto inguinal y hernia inguinal directa aquella que aflora por el triángulo excelvas, pero ambos casos van a exteriorizarse por el anillo inguinal superficial. ¿Ya? El anillo inguinal superficial. ¿Cómo diferenciarlas? Veamos. Si recordamos cuáles son nuestros puntos de referencia para hacer el examen físico, vamos a tener en cuenta la espina ilíaca anterosuperior, vamos a tener en cuenta la espina del pubis, y si nosotros trazamos una línea entre estas dos espinas, tenemos la localización del ligamento inguinal. ¿Ya? A 2 traveses de dedo de la espina ilíaca anterosuperior hacia la línea media y 2 traveses de dedo del ligamento inguinal, ahí se encuentra el anillo inguinal profundo. ¿Ya? Si nosotros tenemos un paciente con un proceso herniario, lo echamos, reducimos el proceso herniario y vamos a querer diferenciar entre hernia inguinal directa e indirecta, vamos a utilizar nuestros deditos para obliterar esta zona. Hacemos presión. Si yo estoy ubicado en el lado derecho del paciente y voy a hacer el examen de una hernia inguinal derecha, voy a utilizar mi segundo y tercer dedo de mi mano izquierda. Presión. Y al paciente le digo que puje. Si aflora la hernia, no está saliendo por el anillo inguinal profundo, porque yo lo estoy obliterando. Y entonces es una hernia inguinal directa. Esta es la maniobra de Landívar. La maniobra de Landívar. La maniobra de Landívar es tratar de ubicar el anillo inguinal profundo para obliterarlo. Si es una maniobra de Landívar y sale, se exterioriza cuando yo estoy obliterándola, es una maniobra de Landívar positiva o negativa. Si sale la hernia. Landívar positivo, ¿no es cierto? Porque sale. Pero si no sale ningún proceso herniario, es Landívar negativo, porque estoy obliterando. Y entonces es una hernia inguinal indirecta. Si yo suelto mis deditos,
y mantiene el pujo el paciente, vamos a ver cómo se desliza inclusive el proceso herniario y tiene un descenso, ¿no?, desde la parte externa hacia la parte interna. Y por lo tanto, la forma de esta hernia es media alargada. A diferencia de la hernia inguinal directa, que es en forma de cúpula. Un huevito, bien redondito. ¿Ya? La inguinal es siempre alargada. La otra maniobra que nos ayuda es la maniobra de Andrews. El objetivo es tratar de conseguir el anillo inguinal superficial. Tanto en el varón como en la mujer, la piel de esta zona, en el caso del varón, la piel del tercio superior del escroto, es bastante elástica. Entonces ahí vamos a utilizar nuestro índice nuestro índice, en el caso de la hernia inguinal derecha, del índice de mi mano izquierda. ¿Ya? Voy a hacer una presión de 90 grados y luego voy a ascender debajo de la piel. Y mi dedo tiene que estar, el pupejo tiene que estar dirigido hacia la cavidad peritoneal. Si al paciente le digo que puje y yo siento que el golpe me viene y me golpea el pulpejo, es una hernia inguinal directa. Pero si me golpea la punta del dedo, es una hernia inguinal indirecta. Doctor, ¿y pero para qué me sirve eso? Si los dos se cierran con la ley, si es una cirugía abierta, con la técnica de Liechtenstein, se cierran ambas. Entonces, ¿de qué me sirve diferenciarlas? Me sirve para dar priorización. Si yo estoy arriba, en la periferia, y yo tengo un paciente con una hernia inguinal y determino que es una hernia inguinal indirecta, le voy a procurar mayor velocidad de tratamiento. Le voy a decir, señor, su hernia se puede complicar en cualquier momento y tiene que usted viajar para hacerse operar. En cambio, la hernia inguinal directa, nos podemos tomar nuestro tiempo, ¿ya? Pero la hernia inguinal indirecta no. Tenemos que priorizar el tratamiento. Son las que se complican más, ¿ya? Y cuando se complican y estamos frente a una hernia inguinal estrangulada, ya no podemos hacer el cierre sin tensión. Vamos a tener que recurrir a las técnicas anteriores con tensión. ¿Por qué? Porque cuando hay una hernia estrangulada, nadie nos dice que puede haber una translocación bacteriana, o sea, una migración de las bacterias a través de esta pared isquémica y nos va a contaminar la zona. Colocamos la malla y se va a producir el proceso infeccioso y vamos a tener que retirar nuevamente la malla. Por ese motivo que las hernias inguinales estranguladas ya no cerramos con material protegido. Tenemos que necesariamente cerrar con técnica contención. ¿Ya? Entonces, en el tratamiento, históricamente tenemos técnica Bassini, McVeigh, son técnicas abiertas con tensión. La técnica sin tensión, Liechtenstein, Stoppard, Nyquist, son técnicas abiertas que ya están pasando también de largo. Hasta hace unos 4 o 5 años, Liechtenstein era el gol estándar del proceso del tratamiento de la hernia. Ahora ya no. Si vamos a congresos de pared abdominal y tratan el tema de hernias, ya se está manejando más lo que es cierre mínimamente invasivo, o sea, cirugía laparoscópica. ¿Ya? Y en cirugía laparoscópica tenemos técnicas, una que es por dentro de la cavidad abdominal, TAP, por fuera de la cavidad abdominal, TEP, y el IP. Son técnicas laparoscópicas. La cirugía laparoscópica está revolucionando y está dando la facilidad que el paciente se recupere lo más antes posible. Ni qué decir, cirugía robótica. Ya llegó al Perú, ¿no? Vince. Ya llegó. ¿1 o 2 robots han llegado? ¿Quién sabe? En Lima ya tenemos robots. O sea, la cirugía robótica ya está avanzando, ya está llegando. Hernia crural.
frecuencia en mujeres. Y es la hernia que más se complica. Por eso que cuando nosotros tenemos una hernia crural sintomática, es una emergencia. Hay que mandarlo de una vez a operar. No queda otra. Porque puede tratarse de una hernia Richter. Y la complicación de la hernia Richter es una peritonitis por perforación del intestino. Entonces, mucho cuidado con las hernias crurales. La mayor parte de los pacientes que llegan con hernia crural complicada llegan con obstrucción intestinal y no sabemos por qué causa. Si no hacemos un buen examen, se nos puede pasar de largo la hernia femoral. ¿Ya? Entonces, la hernia femoral es esa hernia que aparece debajo del ligamento inguinal. Y esta zona, llamada zona crural, está reforzada por una estructura tendinosa que se llama la membrana cribosa, que es una proyección de la fascia lata. Y cribosa, ¿por qué? Porque tiene agujeros que permiten el pasaje del músculo psoas-ilíaco, del nervio femoral, de la arteria femoral, de la vena femoral. Van para adentro, ¿no es cierto? Van para adentro. Entonces, cualquiera de estos orificios puede ser plausible de ser dilatado y aparecer proceso herniano. Entonces, puede tener hernia entre el nervio y la arteria. Pero la más frecuente es la hernia que aparece por dentro de la vena. Y aquí tenemos el anillo femoral. Está constituido por el ligamento inguinal, ligamento de Gimberman, ligamento de Cooper, y por fuera la vena. ¿Ya? Entonces, es un agujero muy pequeño que no se elonga con frecuencia. Y es por eso que se complica con mucha frecuencia. ¿Listo? Entonces, hernia crural sintomática es una emergencia. El cierre también quirúrgico. Hay técnica de contención que se hacía antes con mucha frecuencia, que era llevar el ligamento inguinal hacia el ligamento de Gimberman, pero ahora se está utilizando material protésico. Se hace un cono con el material protésico que es el polipropileno, o un cigarrillo, y se coloca en este anillo. Se lo fija al ligamento inguinal y al ligamento de Gimberman. Esta clasificación nos ayuda muy bien para poder tener en cuenta todo lo que es hernia inguinocrural, ¿ya? La clasificación de Naibus. ¿Nos van a tomar de examen? Sí, nos van a tomar de examen. Ya no está en el ENAM ahora, ya no va a tener eso. Se libraron ustedes del examen de ENAM, ahora es el Ministerio de Salud, ¿cierto? Entonces, Naibus propone cuatro clasificaciones, ¿no? 4 grupos. Tipo 1, donde está la hernia inguinal indirecta, con anillo inguinal profundo normal y conducto normal. Naibus 2, o tipo 2, hernia inguinal indirecta, con anillo inguinal profundo dilatado. Naibus 3, 3 subtipos. La tipo A es la hernia inguinal directa. Aquí se ubica la hernia inguinal directa. 3B está la hernia indirecta con pared posterior destruida, o sea, anillo inguinal profundo abierto, pared posterior abierta. Estas son las inguinoescrotales, ¿ya? Las que llegan el proceso herniario hasta el escroto, son gigantes. Y la 3C es la hernia femoral. En el grupo 4 están todas las hernias residuales, ¿ya? Todas las hernias residuales. Acá pinte de paso. Penetración, la hernia incisional. De todas las laparotomías, el 10% puede, 10 a 12% puede dar origen a una hernia incisional. ¿Ya? Es una hernia por un orificio que nosotros lo hemos provocado. ¿Ya? Que nosotros lo hemos provocado. Y entonces hay factores predisponentes y factores dependientes de paciente, de tipo de cirugía y de técnica quirúrgica. Ya se imaginarán dependientes de pacientes, ¿no? Pacientes desnutridos, pacientes con alguna otra alteración
las mismas prácticamente que son los factores predisponentes de todo proceso herniano. Dependientes del tipo de cirugía, ¿qué tipo de patología voy a enfrentar? Si yo hago una incisión mediana, tengo la posibilidad de que se me pueda evitar, ¿verdad? Entonces, el tipo de incisión es importante. Hay incisiones electrógenas. Ni qué decir de la técnica, ¿no? En esto de la técnica quirúrgica está inmerso la curva del aprendizaje del cirujano. Cirujano nuevecito va a tratar de cerrar herméticamente y le va a dar puntos muy seguidos, lo que va a provocar anorexia del tejido y la apertura posterior. O lo pone los puntos muy al filito, se va a desgarrar al incremento de la presión. La mayor parte de estas hernias son asintomáticas. Lo único que refiere el paciente es de mi cicatriz, ni siquiera dice de mi cicatriz. De mi herida operatoria he notado que se ha empezado a crecer. Y eso es signo de una eventración. Protrusión en la zona de herida quirúrgica, dolor en algunas veces y, como toda hernia, puede complicarse con atascamiento y estrangulación. Hay otra complicación ahí, las hernias con pérdida de domicilio. Son aquellas hernias que tienen un anillo muy grande, que la pared se ha retraído y entonces no hay nadie que contenga al contenido y se sale. Y al reducir el continente, el contenido se hace muy grande. Y es por eso que pierde esa posibilidad de ser introducido en la cavidad. Si yo agarrara, lo meto todo adentro, lo que puedo provocar es un síndrome compartimental. Entonces, en estos casos, tengo que tratar, antes de operarlo, tengo que tratar de elongar esa pared. Una de las técnicas es el neumoperitoneo preoperatorio. Se introduce aire en la cavidad peritoneal para provocar que se distienda esta pared. ¿Ya? Se distiende esta pared. O la descomposición de componentes, la separación de componentes. Voy a tratar de ir hacia los costados, abrir la fascia superficial y desplazarla hacia el centro. Esa zona queda protegida por el paquete muscular y la aponeurosis profunda de la zona. Evisceración. Doctor, si la evitación es por una herida que hemos abierto, una aponeurosis que hemos abierto en la evisceración, no es lo mismo. Sí, ¿no? Solo que en el caso de evisceración, esta brecha, esta apertura, se hace precozmente. Puede hacerse el mismo día de la operación, al día siguiente, a la semana. Y podemos considerar evisceración hasta los 30 días de la operación. ¿Ya? Y dependiendo de la evolución, podemos tener tipos de evisceración. Evisceración de primer grado, de segundo grado, de tercer grado o evisceración total. Evisceración de primer grado es aquella evisceración en la que las vísceras, ¿dónde están? Aquí están. Las vísceras, la aponeurosis está abierta, pero las vísceras no se exteriorizan. Es una evisceración contenida. ¿Y gracias a qué? A que ha habido el tiempo suficiente que la fibrina haya bloqueado esta zona y no permite la esterilización de las. Evisceración contenida. Hacemos una limpieza de la herida, cerramos la piel hasta que se desarrolle una verdadera eventración. Y eso va a implicar de que haya una regeneración del peritoneo parietal y el saco ventral esté bien formado. Entonces, la diferencia entre evisceración y eventración, la eventración tiene saco y la evisceración no tiene saco. Evisceración de segundo grado. El contenido, especialmente la asa intestinal, aflora y sobrepasa el plano cutáneo, pero su mesenterio aún no. Evisceración de segundo grado, el mesenterio no se exterioriza, solo la víscera. Y evisceración completa, todos los intestinos y su mesenterio se ha salido, se ha exteriorizado, ¿no? Se ha exteriorizado. Aquí tenemos una imagen de una
operación que se llama Bolsa de Bogotá, en la cual hay un proceso inflamatorio intraabdominal y no podemos cerrar en una primera etapa de la pared, porque podemos provocar un proceso de síndrome comportamental. Entonces lo que hacemos es dejarlo abierto, dejarlo en la condición de laparostomía. Lo cubrimos con un material plástico las asas, para que no se exteriorice. Pasa el proceso inflamatorio, que es alrededor de 3 o 4 días, y al cuarto día cerramos. Está dentro de lo que es cirugía de control de daños. Tratamiento, tanto de la evitación como de la evisceración depende. En el tratamiento de las evitaciones, si es una evitación pequeña, menos de 2 centímetros, es una rafia simplemente, ¿no? Si es más de 2 centímetros, necesariamente tiene que ser con material protésico. En el tratamiento de la evisceración depende del paciente y depende de las circunstancias que estemos, ¿no? Si es una evisceración de tercer grado en el postoperatorio, no queda otra que entrar nuevamente a sala de operaciones y cerrar por segunda vez. O puede ser, por ejemplo, en el caso de una evisceración de primer grado, que hemos dicho que podemos dejarlo así, cerrar la piel y punto, ¿no? Esa es una conducta expectante. Podemos hacer eso. En algunos casos hemos provocado el cierre de la pared de la piel sin cerrar la poneurosis y que mejoren las condiciones para poder entrar con un paciente totalmente estabilizado, mejorado, inclusive nutricionalmente. O llegar a esto de la cirugía de control de daños, la laparostomía. Un surcido. Eso es lo que hacemos en el surcir nuestro pantalón. Ahora ya no se estira, ¿no? Paramos con los huequitos ahí. Entonces, eso es herpes. Hemos tratado de hacer un resumen, nos hemos pasado 10 minutos, ahora vamos a llegar tarde a nuestras prácticas. Si hubiera preguntas, dime. Sí, doctor, no me quedó claro cómo encontrar el anillo inguinal profundo en el examen físico. ¿Perdón? ¿Cómo encontrar el anillo inguinal profundo en el examen físico? Espina ilíaca candela superior. De ahí, 2 traveses de dedo a la línea media. Ligamento inguinal, que está entre la espina ilíaca candela superior y la espina del pubis. 2 traveses de dedo hacia arriba. Ahí está. Muy bien, chicos. Espero que en las prácticas se amplíen estos conocimientos de la base, de la inducción, para que ustedes investiguen. Es bonito, es uno de los capítulos que más nos gusta. Es decir, que hay que estar prestos para poder resolver.